que es un tratado de libre comercio, o TLC, como se resume acá. Generalmente esto lo conocemos como Tratado de Libre Comercio, que es un acuerdo comercial entre dos o más países. Va a favorecer a las dos naciones con el intercambio de ciertos bienes que escasean de ellos o que lo necesitan de una u otra manera. Su objetivo es eliminar o reducir los aranceles y barreras al comercio. Como lo explicamos anteriormente, últimamente las naciones tienen muchos problemas con respecto con los aranceles a la hora de compartir algún bien y eso hace muy difícil hoy en la actualidad que estamos en una época de avance en tecnología que tenemos tan limitantes. Pero a través de los tratados de libre comercio se trata de romper esa barrera para que el comercio sea justo y razonable para todas las naciones, que nadie tenga que regularizar ni polarizar ciertos productos. Regulado por la Organización Mundial de Comercio, lo conocida como la OMC, que regula a nivel mundial con respecto con los productos a la hora de exportarlos o importarlos dentro de naciones. Y esto facilita el comercio justo y el crecimiento económico mutuo. A eso hace referencia a los países que no pueden ejercer cualquier tipo de producto, que necesitan exportarlo de una u otra manera, porque es un bien necesario como para el país. O el ejemplo más común que puede tomar el combustible. Es algo muy importante en las naciones y hay lugares en Centroamérica, generalmente casi toda Centroamérica, que no genera combustibles fósiles, como puede ser el petróleo como materia prima, el procesamiento para hacer los diésel o gasolina que es súper necesario hoy en día para lo mismo el transporte de ciertos vehículos y maquinaria, que no contamos con ese privilegio. Los objetivos principales de los tratados de libre comercio es eliminar barreras de comercio internacional, a donde haya un acceso mucho más fácil dentro y fuera de traer los ciertos productos. Fomentar la competencia justa y la producción nacional. Eso hace énfasis aquí en el país de popularizar y comerciar de mucha mayor cantidad de masa los productos como puede ser el café, azúcar y otro tipo de comercio internacional que desarrolla el país. Principalmente vamos a hablar de estos dos proteger los derechos de propiedad intelectual igualmente. Hay muchos productos que se pueden replicar en otras naciones y eso de alguna de otra manera ayuda con la transparencia y legitimidad de los productos. Y también promover la cooperación económica y la resolución pacífica de entre controversias. A eso refiere que entre las naciones tener un trato equitativo, justo y razonable, sin que haya afectado ni una ni otra nación, que pueda haber un desacuerdo mutuo que puede, en vez de beneficiar, eh, perjudicar prácticamente el transporte de este tipo de comercio. Beneficios de los tratados de libre comercio. Impulsa la globalización y el desarrollo tecnológico a través de nuevos métodos, metodologías e innovaciones tecnológicas, canales, red para transportar la información y los productos. Normalmente se puede utilizar vía terrestre, marina o aérea para transportarlo. Y cada vez se va innovando más para facilitar esos productos y tener un punto más específico para transportarlos de otros. Generan un empleo, mueve la economía y promueve la inversión extranjera. Eso hace para los países que son de tercer mundo ser favorecidos y beneficiados para que sean de primer mundo favorecidos por esos mismos. Ampliar los mercados para las empresas nacionales. Eso es muy importante, dado que a veces hay producciones en el país que a veces son mucho más importantes en otros países, como las petroleras sonaron anteriormente. Las petroleras de Estados Unidos son muy importantes que favorecen a los mercados acá, que satisfacen todas las gasolineras y favorece la competitividad y la calidad de los productos, haciendo un dinamismo de que los productos siempre hay una competencia entre sí y siempre hay ese alza de un avance en los nuevos productos, como pueden ser los chips, microprocesadores, tarjetas gráficas, que cada vez al año se va mejorando ese mercado y se va comercializando de manera internacional para que haya un acceso mucho más fácil y libre de estos. ¿Qué desventajas y retos traen los tratados de libre comercio? Países más fuertes que pueden obtener mayores beneficios. Lastimosamente, dentro de la economía siempre va a haber ese aprovechamiento dentro de los países igualmente, que un país tiene cierta riqueza o materia prima que hace que tenga la necesidad de los otros países para poder tener acceso a ese producto. Podemos tener ejemplo a Rusia, fíjense. Rusia tiene un caso muy interesante de tener una gran cantidad de gases naturales que son bien necesarios en la parte de Europa Occidental y Europa Central. Cuando hay problemas o crisis dentro de Rusia, como puede ser guerras civiles o problemas políticos, esos accesos se ven muy limitados a través de la Unión Europea y la OTAN, que a poner restricciones a Rusia, ellos le aplican a las mismas restricciones a Europa, que hace que se detenga
gases naturales y eso puede afectar mucho la economía, haciendo que las personas utilicen otro tipo de productos para que puedan subsistir. También puede afectar la producción local y generar desigualdad de comercio, como hablamos anteriormente. A veces darle mucho poder o mucha materia prima a cierto lugar hace que estén de ventaja a los demás países, dándole una monopolio, capitalismo que afecta en gran medida y no es nada beneficioso si no se regula de la manera correcta, ¿no? Riesgo de dependencia de importación, eso es también muy cierto para países aislados como puede ser Cuba, que tiene restricciones comerciales, Haití, República Dominicana, hay sectores que no fácilmente llegan hasta ellos, aunque esté la necesidad por la misma es muy difícil hacer el transporte de los tratados de libre comercio y también necesidad de fortalecer la competitividad nacional para equilibrar los beneficios. Otro reto muy difícil y una barrera que tienen que superar muchos países para la cooperatividad y la transparencia entre el traspaso del Tratado de Libre Comercio, para que puedan hacer sus traspasos de bienes de manera legítima, porque eso también influye mucho, sencilla, fácil y razonable para las dos partes involucradas que beneficien mutuamente. Los tratados de libre comercio suscritos por El Salvador, vamos a hablar de este caso 4. El DR-CAFTA, que es Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, siendo que un tratado que hace que el beneficio mutuo entre las naciones. Tratado de libre comercio contra México, o Unión Europea, de acuerdo a asociación, y República de Corea. Además, entre otros, como puede ser Chile, Colombia, Panamá, Taiwán, y han abierto nuevos mercados formando inversiones extranjeras, que eso también beneficia hacia nosotros. Hablemos del DR-CAFTA de Estados Unidos. Principalmente vamos a hablar con respecto con la economía de Estados Unidos siendo una de las más grandes en millones. Este entró en vigor en el 2006 y favoreció las exportaciones textiles, café y azúcar. En la gráfica que podemos ver a continuación, podemos ver que en el 2006, desde que comenzó el tratado, las exportaciones mantenían desde 75.000 hasta los 100.000. Fue hasta en el 2010, el 2008 y en la crisis del 2008 aproximadamente, a donde estas se dispararon hasta 200 millones. Y desde la actualidad, desde este momento hasta la actualidad, siempre ha mantenido ese margen, entre los 75, 95 y los 100 millones. Y eso se ve implicado por el beneficio mutuo que tuvieron para transportar café y azúcar a Estados Unidos. Eso de la parte de las exportaciones de esos países, más que todo Estados Unidos, a ser un gran consumidor como país e importar maquinaria de combustible, productos industriales y contribuir al crecimiento del sector exportador de El Salvador, que es algo muy importante, dado caso que hay productos que necesitamos nosotros y a través de estos tratados se hace el beneficio mutuo. Ellos entregan lo que puede ser combustibles fósiles y nosotros entregamos lo que nos facilita mucho, como puede ser café, azúcar, textiles, maquilas también son muy importantes. Y eso se puede ver reflejado en la gráfica. Más que todo, su golpe de impacto se puede ver entre el 2011 y 2010, donde se vio esa escala hasta 20 millones de exportación totales con Estados Unidos en la sección de productos vegetales, hablando de café y azúcar. Otro tratado de libre comercio se puede reflejar con el que estuvimos con México, que este fortalece el intercambio de bienes industriales y agroalimentarios. ¿A qué podemos hablar con eso? Que ciertos productos que México necesita, nosotros hicimos el favor para hacer la exportación, que es mucho más fácil y drástico. Aquí podemos ver que los plásticos, bebidas, alimentarios procesados eran su punto más fuerte, que es lo que necesitaban ellos. Y las importaciones, medicamentos necesarios para nuestra nación. Esto fue impulsar la cooperación y la región y la tecnología. Y eso da una innovación. Vamos a ver, la gráfica se establece desde el 2010, donde estuvo su pico en el 2012, con una exportación aproximadamente de 22 millones. Desde el 2014 hasta el 2022 hubo una baja hasta 2018, que fue su punto más bajo. Y en 2020 que volvió a crecer debido a la pandemia, en 2021 se volvió a la baja y hoy en 2024 que hubo un aumento drástico de estas importaciones que son muy importantes como para México y como nosotros, donde puede ver el fortalecimiento como a inicios de 2010. Después estamos viendo los acuerdos de asociación con la Unión Europea. Esto incluye a todos los países, principalmente vamos a hablar de
a Alemania, siendo uno de los países mucho más fuertes que han recibido exportaciones de nuestro país. Esto incluye la cooperación entre económica, política y social. Un acuerdo más que todo, no solo de productos, sino también colaboración con la Unión Europea para tener beneficios mutuos. Las exportaciones principales que podemos ver del país son el café, azúcar, artesanía y textiles, cosas que en Europa a veces es muy complicado, más que todo en Alemania, por ser climas muy templados, fríos. La importación podemos ver que son maquinaria, productos farmacéuticos y vehículos, cosas que no podemos producir en el país. Pero ahí en Alemania la producción de vehículos y farmacéuticos son un punto fuerte para ellos, que son cosas que necesitamos nosotros y que son exportadas al país. Se tomó la gráfica desde el año 2016, que comenzó con 8,9 millones y su punto más alto fue en el 2022, países de productos de reino vegetal, agrícola como azúcar y café, y teniendo una baja en el 2023 de 11,2%. Y esta fue la integración entre El Salvador al mercado europeo. Igualmente hablamos como mercado europeo, Alemania, Francia, Europa, Portugal y derivados, que son un mercado muy importante para la economía. Después el Tratado de Libre Comercio con la República de Corea, este entre 20, y principalmente se aportan de azúcar y café, productos agroindustriales. Normalmente el país de El Salvador es el que más tiene capacidad de exportar porque es uno de los productos que más abunda dentro de la nación. Y la importación, lo mismo que pasó con Alemania. Importar automóviles, electrodomésticos y maquinaria que son súper importantes. Este entró en vigor desde el 2020 y podemos ver que comenzamos con 3,2 millones y estuvo en la alza a post pandemia, 2022, donde aumentó hasta el 6,5 millones y en 2023 se estabilizó con 3,6 millones, siendo el segundo año más bajo que ha tenido desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Y esto amplía la presencia de El Salvador en el mercado asiático.